Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Natalia Piedientili, soy subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y es muy agradable estar en este lado del panel donde haré preguntas, porque en general toca responder, que es lo más complejo. Así que la verdad es que vamos a, sobre el título provocador de este panel, que tiene que ver con gobierno inteligente, nos gustaría que todos nuestros panelistas, en una pasada muy corta, donde seré muy draconiana en el tiempo, nos comenten, en el caso de Juan Cristóbal, lo que pasa en el Ministerio de Economía, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el sector privado y la experiencia que nos traen desde otros países donde el desarrollo claramente es mucho mayor. Así que tienen 2 minutos para que cada uno nos diga cuáles son, a su juicio, los mayores desafíos que tiene el gobierno en términos de gobierno inteligente, y para eso, por cierto, también cuáles han sido, a su juicio, los puntos centrales que se han avanzado en los últimos años sobre esta tarea. Juan Cristóbal. Subsecretaria. Yo quería reflexionar un poco respecto a la plataforma Escritura Empresa que nos mencionó el ministro, que este proyecto que nace en nuestra agenda productiva y que tiene como objeto integrar en un solo sitio todos los trámites que tienen que incurrir las empresas para iniciar y operar un negocio con una lógica de interoperación, en la cual la plataforma permite que los distintos servicios, municipalidades que están involucradas, vayan conversando, compartiendo datos y así haciendo los trámites más eficientes. El ministro ya destacaba que el proyecto ya está en una etapa de consolidación. Estamos realizando alrededor de 80.000 trámites al mes, finalizados en línea. Esperamos llegar en torno a 120.000 en marzo. Y estamos integrando a poco diferentes tipos de servicios. Yo quería hacer básicamente una reflexión. El proyecto partió como una plataforma de trámites y rápidamente nos dimos cuenta que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es una plataforma de servicio. Y cuando uno piensa una plataforma de servicio, el foco deja de estar en el trámite, deja de estar en el servicio público, en el organismo público, y empieza a estar en el cliente, en el usuario. Y hemos destinado bastante esfuerzo a atender el usuario. Quería contar un elemento al cual estamos trabajando. La plataforma Escritorio Empresa tiene una lógica secuencial. El emprendedor va, crea su empresa en línea, luego tiene que iniciar actividad de impuesto interno, luego tiene que obtener una patente comercial y después sigue, ¿no es cierto? Entonces hay una especie de lógica de cadena. Lo que veíamos es que entraba mucho usuario a nuestra plataforma a crear una empresa, en torno a 76.000 al año, un número muy importante. Pero en el segundo paso, en el inicio de actividades, perdíamos muchos clientes. Y cuando pasamos al tercer paso, que era la obtención de la patente comercial en las municipalidades, seguíamos perdiendo a tasas muy grandes más y más clientes. Y las razones detrás de eso, y los perdíamos básicamente porque se iban ya sea a otros canales, pero principalmente se iban a las oficinas públicas, que era lo que pretendíamos evitar. Y los motivos detrás de eso eran varios, pero nos dimos cuenta que muchos trámites digitales que están en el Estado no son 100% digitales. Hay una última milla, como se dice, en la cual el trámite se cae de la nube, se cae del mundo digital y termina en una oficina. Y el caso más paradigmático es la creación de empresas. La creación de empresas en un día, muy buena política que se ha implementado, que ha tenido un tremendo impacto, pero que mucha gente no sabe que hay esta última milla, este último paso en la cual el emprendedor sale del mundo digital. ¿Por qué pasa eso? Porque él realiza una serie de acciones, llena formularios, se pone de acuerdo con sus socios, y la firma del formulario, el sistema ofrece dos alternativas. O lo hace con una firma electrónica avanzada, o va a una notaría. El grueso de las personas, uno no sabe qué es una firma electrónica avanzada, y el resto de la gente se da cuenta que el costo de transacción es muy alto. Obtener una firma electrónica avanzada, ustedes saben, hay que hacer un proceso de un reglamento presencial, que ir a una oficina, posteriormente hay que firmar un contrato, se le entrega un dispositivo, una especie de pendrive, y eso básicamente suma en torno a 50.000 pesos. Para una persona que va a hacer una empresa a costo cero, hacer todo ese trámite y obtener ese costo, simplemente no tiene sentido y termina yendo a una notaría. ¿Cuáles son los números de estos en torno a 80.000 empresas que se crean? Solamente un 4% estaba utilizando firma electrónica avanzada y todo el resto terminaba en una notaría. Por lo tanto, ese trámite, esa promesa de la creación de empresas 100% digital en un día sin costo se nos caía. Y por eso terminamos perdiendo a los clientes. Entonces, el desafío para nosotros, cómo llevamos
la firma electrónica avanzada con todos esos costos de transacción que tiene a un mecanismo mucho más fácil de obtener, 100% en línea y más eficiente. Y hicimos dos cosas. La primera, hicimos algunos cambios regulatorios, tanto en términos de reglamentos como modificación legal, un pequeño proyecto de ley que entró, que presentamos el lunes, que entra al Congreso, y en paralelo llamamos a los distintos oferentes de firma electrónica avanzada. Le dijimos, ¿sabe qué? Acá hay una oportunidad. Usted tiene un flujo de clientes, de potenciales clientes, en torno a 80.000, que lo están perdiendo, se están yendo a la notaría. Entonces trabajemos juntos para hacer este proceso más eficiente. Le dijimos, nuestra plataforma Escritorio Empresa está abierta a ustedes. Vengan para acá, intégrense y ofrezcan un servicio en el cual usted se enrole de manera digital, no presencial. Ofrezcan un servicio no por el contrato anual, porque la gente no quiere firmar contratos anuales, sino que lo que quiere es obtener una firma por una sola vez. Y la plataforma está disponible para ustedes. Las empresas tomaron el guante, se pusieron a trabajar con nosotros y espero que en un par de semanas tener 2 o 3 que hoy día van a ofrecer un servicio de firma electrónica avanzada por una sola vez, que los costos estamos estimando en torno a 500 pesos y que nos permitiría que esos 80.000 empresas al año completen 100% su trámite en línea, y eso a nosotros como plataforma nos permite a la vez seguirle ofreciendo diferentes servicios. Entonces, ¿por qué traigo este? Es un caso pequeño, no tiene ni cloud computing ni nada muy sofisticado, pero es un caso en el cual me gusta porque uno pone sobre la juguera diferentes cosas. En primera, una mirada en torno a cómo mejorar en el margen la regulación. Segundo, una mirada del cliente del sector público, que es cosa que creo muy importante. Tercero, entender nuestro rol como coordinador, tomar diferentes puntos y juntarlas. Y cuarto, utilizar tecnología. Esas 4 cosas pueden tener un impacto importante con una aplicación muy concreta, real, a la creación de empresas, pero con tremendo potencial después para saltar a otro tipo de trámite. Estoy pensando en finiquito, en contratos laborales, en poderes, etcétera, que podrían pasar de lo presencial de oficina a hacerse 100% en línea. No crean que estoy distraída mirando el celular o el tablet, solo que estoy viendo si podemos recibir sus preguntas en preguntas@sofofa.cl, que van a estar aquí. Entonces, por eso tengo que estar mirando acá. La realidad latinoamericana tiene bastantes diferencias respecto al desarrollo digital. Hoy día, en el marco de la Alianza del Pacífico, sumando a Argentina también a ciertas discusiones, hemos llegado a ciertos mínimos acuerdos sobre materias de mercado regional digital y otros que nos permite actuar como bloque, porque cada país atomizado tratando de exportar servicio, de ponerse a la vanguardia de la tecnología, se nos hace muy difícil. Así que por eso nos gustaría que nos comentaras la experiencia de Argentina en esta materia. Bueno, muchas gracias. No sé si, ahí está. Bueno, muchas gracias a Sofofa y al Ministerio y al BID por la invitación. Lo primero que seguramente les vaya a ir bien, les puedo aportar algo ya que está, pasamos por un tema parecido, entonces en vez de ir a empresas en 24 horas, fuimos a en línea. Y obviamente la firma digital o la firma electrónica avanzada que tienen ustedes fue un tema, y además nos beneficiamos porque tuvieron ustedes desarrollando como 4 años el certificado cloud, no un token, y lo compré, así que me beneficié, y hoy tenemos en Argentina empresas en línea. O sea, no es en 24 horas, si uno llena 16 campos, el sistema le da una empresa, así que seguramente. Y lo que hicimos fue que la distribución de esta firma digital, usamos los correos. El correo tiene en Argentina 1.800 sucursales, entonces estamos usando el correo para que la gente obtenga su certificado digital en los correos. España hizo lo mismo. España no tiene la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bueno, y ahí entramos digamos, Chile en muchas cosas está muchísimo mejor que Argentina, y hemos mirado varias cosas. Ahora Argentina y Chile firmamos un acuerdo, el ministro se fue, pero estuvimos haciendo con él, nos reconocimos la firma digital, lo que llaman ustedes avanzada, para nosotros es firma digital, con lo cual podríamos empezar a intercambiar documentos electrónicos firmados y que tienen validez de ambos lados. Esto para el comercio es muy importante. Chile nos está dando una mano para que la ventanilla única de comercio exterior, aprender de lo que ha hecho Chile, y nosotros darle lo que hemos hecho en lo que es gestión documental electrónica. El punto que yo tengo, y que más o menos creo que Argentina en eso ha hecho una buena experiencia, es que los estados han crecido un montón, no van a parar de crecer, el público cada vez demanda más,
pero si ustedes piensan, toda la burocracia está sentada en el papel, porque básicamente los países tienen que documentar. Los actos públicos se documentan. Y no han encontrado otra manera que hacerlo en el papel. Y con firma hológrafa, que es lo que conocemos. Y entonces, estas burocracias en papel son dificilísimas de mover. Y claro, la información, que es lo que vale hoy, y lo entendemos todos en el mundo digital, está en un medio en papel, o sea, no podemos utilizar la información. Esto lo vimos, en Argentina estábamos muy atrasados cuando llegamos y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para llegar? Y vimos las experiencias en el mundo, y en el mundo, claro, tomó del mundo privado los sistemas de expediente electrónico, los típicos sistemas ERP, que son transaccionales. Pero si ustedes piensan que en cada proceso uno tiene que tomar toda la información de un proceso, que está todo lo que se escribe en un papel, transformarlo en información digital, o sea, en campos, en una base de datos, la tarea es tan titánica que entonces dicen, bueno, vamos a hacer una reingeniería. Pero yo les garantizo que hacer la reingeniería de procesos en el Estado es una cosa tremenda, porque están todos los abogados. Están todos los abogados ahí, al acecho, para que no podamos hacer nada. Y todos nos dicen y nos manejan con el miedo, siempre el miedo. Y esto te van a matar, vas preso. Bueno, mentira, todo mentira. Ni una vez es cierto, no le crean. Sáquense los abogados y van a avanzar. Si hay algún abogado, disculpa, hay algunos buenos. Algunos buenos hay, unos pocos. Espero que sean todos industriales, pocos abogados. Esto lo dije en el Colegio de Abogados de la Argentina, así que si pase eso, pase cualquier cosa. Los otros que me andan buscando por el mundo son los escribanos, eso me detestan también. Les explico blockchain, todo, no entienden nada. Bueno, entonces dijimos, bueno, no se puede ir por ese camino, porque básicamente el Estado se maneja en papeles y firmando. Entonces dijimos, tenemos que ir por ahí. No por transaccionales, porque eso no va a terminar nunca. Y los ciclos políticos son muy cortos. Entonces, cuando uno le cuenta lo que va a obtener en un ciclo político, el político se deprime y se va para otro lado. Bueno, esto me pasó, entonces finalmente lo que dijimos, bueno, no, tenemos que ir a sistemas de gestión documental electrónica. O sea, no pelear el Estado, o no paliar lo que había. Tienen papeles, bueno, ¿cómo lo convierto en algo digital? Y si ustedes piensan que hoy hay inteligencia artificial, blockchain y demás, una vez que lo tengo en un PDF, en documento digital, hoy en día le puedo poner inteligencia para eso, convertirlo en datos estructurados. Entonces fuimos por sistema de gestión documental. Hay dos países que lo han hecho, Estonia y la Ciudad de Buenos Aires, y ahora Argentina. Estonia es un país boutique de 1.330.000 habitantes, con lo cual es un poquito más significativo lo que hemos hecho nosotros, que es basarnos en... Y sí, el país boutique. Me encantaría... Eres muy argentino. Sí. No, pero le pongo un poco de gracia, porque si no todo el mundo se aburre, los digitales. Les juro que los digitales podemos ser simpáticos también. Y nos reímos nosotros mismos, somos unos bestias, creo que es el coso más estúpido del mundo, ¿no? La ciencia más fácil es la computación. Solamente entiende ceros y unos, o sea, imagínense, somos tipo digitales, ceros y unos. Bueno, entonces finalmente hicimos toda una plataforma de lo que llamamos gestión documental electrónica, separamos completamente la generación de documentos. ¿Tengo estos 2 minutos o después volvemos? Porque si no, Después volvemos. después volvemos. Bueno, después lo explico. Después les explico un poco mejor. Pero básicamente lo que hicimos fue atacar el mundo papel, demostrar que era una tontera, porque ustedes saben lo que hacemos. Usamos tecnología del siglo XX que escribimos en Word, y como no sabemos cómo darle protocolo, lo imprimimos, lo firmamos y lo guardamos en tecnología del siglo XVIII. Unos bestias, del primero al último. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo guardamos esto, pero claro, nos metimos con el cambio en realidad burocrático más grande, por lo menos en la Argentina, en los últimos 50 años. Porque cuando uno ataca el poder, el papel ataca el poder. Porque la información está en el poder. Y todas las trampas que se hace el Estado, por suerte estoy en Chile y lo puedo decir, en la Argentina se entrampa por todos lados, cambian los papeles, son felices. Entonces el poder está ahí, y lo tenía a la línea, y la información no fluye, no sube, con lo cual uno está a cargo del Estado, está ahí sentado y no sabe lo que pasa abajo. Entonces le encontramos esta manera de, en vez de pelearnos, subirnos y convertir ahora a Argentina, está convirtiéndose en un país que el 100% de su tramitación es digital. Yo esto lo hice en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires hoy no tiene, o sea, no vale, es al revés, no vale la firma hológrafa. No tiene ningún papel en su tramitación. Que era lo un poco decías de que terminan en algún punto en la última milla con el papel.
Así que bueno, por supuesto que estamos hablando con Chile para hacer algo con ellos, y además felicito a Chile porque es un placer, vengo acá, hablo con el gobierno actual, hablo con el gobierno que va a venir, tienen continuidad, no como nosotros que somos unos bestias, cambia el gobierno, cambia todo, unos locos, no, un país de locos, Argentina es un país de locos, y yo soy uno, pero bueno, pero realmente no puedo más que felicitarlos, siéntanse orgullosos de ser chilenos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Una de las cosas claramente que puede ser orientador para ver los beneficios de estos procesos que nos estabas comentando, no solo tiene que ver con los tiempos de los usuarios, sino también con el ahorro fiscal. Ya después Juan Cristóbal les va a poder detallar, pero nosotros hicimos ese esfuerzo de ver cuánto nos estábamos ahorrando en recursos, porque eso también es un gran incentivo a apurar los cambios culturales y los cambios de conducta. Pelayo, entiendo que tienes una presentación, pero igual seré ruda con el tiempo. ¿Tú dices hacer la presentación? No, así nomás, como ustedes quieran. Yo preferiría que así. ¿Que la presentación? Así nomás. Eso, sí. Yo tenía una presentación. Sí, no, estamos en una buena conversación acá. No, también, no, para no hacer la presentación. Lo mismo, agradecer también a Sofofa, agradecer al Ministerio de Economía, a Thierry por la invitación y al BID. Yo creo que estamos en un tema y me encantó el título. Transformación digital, yo le agregaría solamente el adjetivo transformación digital cultural. El tema que estamos pasando hoy día en Chile es una transformación cultural que es brutal y no es de Chile, es del mundo. Y estamos realmente ante un cambio de era. Y es muy importante entender en ese cambio de era el que estamos desarrollando desde País Digital, venimos ya hace 17 años trabajando en esta transformación digital de Chile, cuáles son los elementos fundamentales que estamos viendo y lo hemos trabajado muy de la mano con la administración actual, con las administraciones anteriores, y en eso yo comparto con Eduardo un tema país que es muy interesante, digamos. Lo primero, entender acá, todos los que estamos acá, hoy día ya estamos a puertas, técnicamente vamos a llegar en junio del próximo año, de este año, a que el 100% de los chilenos tiene smartphone, tal como todos ustedes en esta sala. El hecho de que el 100% de los chilenos tengamos un smartphone, tenemos hoy día una conectividad al 100%, tenemos 99.5% del país con conectividad. Eso no significa que la conectividad no tenga que seguir mejorando, que tenga que la capilaridad seguir aumentando, que tenga una serie de factores que vamos a hablar, troncales de fibra, son desafíos que el país está teniendo, pero ya tenemos una base muy importante. Tenemos también una base en el gobierno de instituciones muy importantes. El hecho de que tengamos un RUT, el hecho de que tengamos una cuenta RUT, el hecho de que tengamos un servicio de impuesto interno que hoy día tiene 100% de la factura digitalizada, el hecho de que tengamos un registro civil con biometría que está técnicamente hoy día en 11 millones de habitantes, el hecho de que tengamos un FONASA con 14 millones de chilenos con una base de celular, bueno, lo que nos está diciendo es que miremos el vaso también un poco lleno. Tenemos hoy día un país que está respecto a Latinoamérica muy avanzado. Efectivamente tenemos un desafío enorme respecto a los países de la OECD, en que ellos están quizás en un quintil de desarrollo aún mayor. Ojo, estas brechas también están al interior. Si yo tomo la diferencia entre el primer quintil y el quinto quintil en Chile, hay grandes diferencias que tenemos que ser capaces de trabajar con mucha fuerza. Lo mismo pasa también en las etarias. No es lo mismo que yo vea los jóvenes que están entre 25 y 35 años con aquellos que tienen entre 55 y 75 y aquí cada uno vaya poniéndose el sombrero. Porque el cambio, y por eso agregar el adjetivo cultural, ojo, es muy importante. Y acá quiero tomar un poquito el ejemplo, como tú hablabas de Estonia, yo también felicito lo que ha hecho Argentina, lo hemos venido siguiendo muy de la mano con Eduardo, la verdad que han hecho una transformación brutalmente buena, es lo que hizo Inglaterra. Inglaterra transformó un concepto que se llama Digital by Default, es decir, pensemos que todo tiene que ser digital. Seamos capaces de hacer la transformación cultural, en que seamos capaces todos los que estamos acá en nuestras empresas de ir pensando digital. Y eso es un desafío enorme que tenemos en las distintas empresas. ¿Tenemos las capacidades instaladas al interior de cada una de las empresas para poder transformarnos digitalmente desde el interior? ¿Nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que está basado en la antigua economía o está basado en la nueva economía? ¿Es un negocio que está tomando en cuenta la producción de activos o es un negocio que está tomando más bien el uso de los activos? Y eso es uberizar nuestro pensamiento. Entonces el desafío que estamos traspasando desde País Digital, no solamente desde el punto de vista del Estado, que sin duda tiene que aumentar con mucha fuerza esta digitalización para que finalmente llegue un servicio probablemente como el que nosotros tenemos hoy día de nuestros bancos.
Si lo lógico sería que metiéramos nuestro RUT y estén todos los servicios del Estado tremendamente fáciles y se han ido avanzando para allá. ¿Qué es lo difícil? Que todavía está muy parcializado, que todavía tenemos muchas diferencias, que obviamente el Ministerio de Salud le cuesta conversar con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte le cuesta conversar con el Ministerio de Agricultura. Pero en la medida que esa modernización del Estado llegue y que va camino hacia allá y el esfuerzo de la nueva administración empuja que va a transformar con mucha fuerza toda la administración y la modernización digital que tenga, ojo, también las empresas. A nosotros, no solamente por País Digital, sino también personalmente desde la Universidad del Desarrollo, nos toca conversar con todas las empresas en Chile. Tenemos las pymes de País Digital y quizás las corporativas desde la Universidad del Desarrollo. Y el desafío es muy grande. Nosotros nos juntamos con todos los grandes gobiernos corporativos y les preguntamos, bueno, ¿cómo están en esto? Y con mucha humildad, y eso yo lo agradezco, todos te dicen, mira, estamos muy preocupados, sabemos que tenemos que hacerlo, no sabemos el cómo. Entonces, ¿por qué no sabemos el cómo? Bueno, porque el cómo requiere capacidades, requiere contratar personas, requiere un talento que a veces no está al interior de las empresas. Esos son los desafíos que estamos teniendo. Y eso ya podría ser para otra pregunta, Natalia, pero el tema es muy interesante. Yo realmente celebro que Sofofa esté empujando con mucha fuerza esto, porque es fundamental que hoy día no solamente Sofofa, sino que todos los gremios estemos en una materia que es fundamental a nivel mundial. Bueno, y tal como decías tú, Pelayo, muchas gracias. Uno de los temas también, y me tomo lo que decía Bernardo en un inicio, que son parte también de esta discusión, tienen que ver cómo otros países han resuelto temas que son tremendamente sensibles. Cuando vemos, por ejemplo, que podemos tener interoperabilidad de datos, por ejemplo, en la ficha médica o en las cuentas médicas, también nos enfrentamos a la legítima pregunta sobre la protección de los datos, donde, bueno, nosotros tenemos un proyecto de ley que estamos tramitando, pero más allá de eso es que se abren discusiones nuevas que estaban lejos de nuestro marco mental y que nos obliga también a ponernos ciertos límites. Voy a dar un ejemplo cortito antes de pasar a Joseph, que tiene que ver cuando se ingresó el proyecto de ley de protección de datos, al interior del gobierno hubo una discusión súper interesante, porque desde el Ministerio de Desarrollo Social nos pedían cierta flexibilidad en algún tipo de datos. Y nosotros desde Economía planteamos todo lo que nos habían dicho los gremios y Desarrollo Social nos decía, si ponemos estas barreras, yo no soy capaz de, por ejemplo, entregar beneficios sociales porque no soy capaz de manejar los datos de ciertos ámbitos que tienen que ver con la ficha de protección social. Entonces, estas discusiones ya no son dicotómicas, tienen tantas aristas, son más porosas y por eso también es importante refrendar la voluntad de que estas sigan siendo la política de modernización y la agenda digital políticas de Estado, porque estas discusiones llevan un poquito más de tiempo, son un poco más áridas, pero requieren tomarse esos tiempos porque son temas muy sensibles. Bueno, acá tenemos a Joseph de la Universidad de Chicago que maneja los temas de data y de políticas públicas. Por lo tanto, también la idea es que nos puede ilustrar de cómo no solo el Estado tiene datos o digitaliza trámites, sino cómo también es capaz de trabajar con esos datos en la generación de toma de decisiones de política pública. Joseph. Great, thank you. Thanks for having me here. This is really great. So I'm going to remove this. Yeah, there are a lot of things that come up. And the U.S., like some countries, unlike some countries, has a very layered set of governments. So there's the federal government, there's the states, 50 of them, plus a bunch of municipalities, so cities. We're in Chicago, so we work with Chicago, we work with Illinois, we also work with the United States federal government. All of those are different. The U.S. federal government is sovereign in one way, and the states are sovereign in some ways as well. So they all operate independently on a lot of different issues. So it's really hard to give one picture of how things are happening in the United States when it comes to data because they're all over the place. Even within some of those governments, it can be quite different. Some agencies within the U.S. government are quite advanced, some are quite behind. But for us, I think that there are a couple things that come up. One is organizational. And so some organizations are just more ready in various ways to use data. And that can be people, but it can also be policies. A lot of the challenges that we end up running into are not leadership, but it's actually the people in the middle who feel threatened when their jobs may be online, or that's the way that they interpret it. When we're coming in saying that we can help you, they think that we're trying to replace them, which is not the case.
And then two is the data, which I would say is actually secondary to the organizational challenges. Because if you have a good organization, if you have good culture, if you have good policies, you can always collect data and start to use something in the future. It's going to be very difficult to have data and do something with it if you don't have those things. Data can be all over the place. Some are very good. We end up usually working with governments that are quite advanced when it comes to data collection and storage. So one example is that we work with police departments, and we try to identify police officers who are at risk of having an adverse incident, as we call it, which is basically they beat someone up and they shouldn't have, or they make an unjustified arrest, or they treat someone poorly, something like that. This is a big issue in the United States right now. And the first police department that we started working with was in Charlotte. And the reason that we started with them is because they had everything centralized. It was all linked. And they said, we can give you a database dump tomorrow. No problem, and they did. If you try to go to Chicago, where there are major policing issues right now, it's a huge mess. So we were able to build a system for Charlotte for a couple $100,000. Chicago right now is trying to build this, and they've already invested millions, and nothing has come about yet because they have to link everything. So even if you have everything electronically stored, that doesn't mean that it can be linked, certainly. And I think we've already heard a little bit of that on this panel, that is a definite challenge. So organization, I would say, is probably more important, and the bigger thing that we end up running into. Attorneys certainly are one thing that we hear a lot, but data also can be secondarily important. So, thanks. Voy a ir haciendo un pupurrís o empaquetamiento más bien de las preguntas que ustedes señalan, y sobre eso me gustaría preguntarle a Juan Cristóbal y a Eduardo lo mismo, para que nos ilustren respecto de cómo sucede en cada lado de la cordillera. ¿Cómo cuantificar el ahorro público, tanto de tiempo como de recursos, en una plataforma como escritorio empresa o en el ámbito de Argentina con la modernización, puede ayudar a generar cambios de conducta o cambios culturales, y cómo también cuál es la base habilitante que se requiere para los cambios culturales, cómo lo ha visto en escritorio empresa y cómo se ha visto en el tema de gestión documental electrónica en Argentina. A ver, son varias preguntas, todas buenas. Yo creo que lo que nosotros nos dimos cuenta es que toda empresa, que la política pública que va a simplificar los trámites, es un negocio de volumen. Hay que buscar los grandes números para que las ganancias sean significativas. Nosotros teníamos un gráfico de presentación y mostrábamos cómo iba evolucionando la cantidad de trámites en nuestra plataforma, y partimos nuestros primeros meses en torno a 1.000, 2.000 por mes, y terminamos enero con 80.000, y proyectamos en torno a 100.000, 120.000 en marzo. Eso quiere decir que podríamos tener en torno a 1 millón al año, y nuestros cálculos de sacar un trámite de una oficina y llevarlo al mundo digital puede estar en torno a 20.000 pesos. Entonces uno multiplica, podría llegar solamente con lo que tenemos hoy día a 20.000 millones de pesos de ahorro, pero hay varias líneas de trabajo en las cuales los números son bastante grandes. Yo pienso, por ejemplo, en los finiquitos de trabajo, la cual todos hemos visto que muchas veces en la oficina, en el centro de Santiago, hay un grupo de gente haciendo cola y colas por firmar su finiquito. Mi pregunta es por qué eso no se puede hacer de manera digital. Ahí tenemos también varios cientos de miles que podría lograrse. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una estrategia de ir a buscar grandes números, porque ahí están las ganancias. Y lo segundo, y esa es la ganancia que nosotros podríamos ofrecerle de cierta forma a los privados, pero también hay una tremenda ganancia que yo creo que es un poco más compleja, que son ahorros que el Estado puede ofrecerse a sí mismo al hacer esto de manera más eficiente. Nosotros tenemos una cultura en el sector público en la cual cada servicio tiene su equipo TI, con su mini presupuesto TI, y por lo tanto todos los sentidos son a resolver todo in-house. Esa es la lógica. Entonces yo tengo un problema, yo llamo a mi equipo TI y le digo, resuélvemelo. Probablemente ese equipo no va a contar con los recursos ni con la expertise suficiente para lograrlo, y no hemos logrado generar un articulador de todo el sector público que vaya a solucionarle el problema. Y ese es como el sueño que nosotros tenemos en Escritorio Empresa. Pasar de una etapa de ofrecerle servicio a terceros a ser alguien que le ofrece servicios dentro del sector público. Y hay varios ejemplos en los cuales desarrollos muy simples pueden tomar
6 meses, 8 meses, un año, en la cual parto firmando un convenio, sentándome, viéndome las caras con el servicio público, para terminar en cosas bastante simples, a costos bien elevados, cuando hay alguien que tiene eso resuelto y te lo podría ofrecer en un par de semanas. Y hemos empezado a hacer eso. Hay varios servicios públicos que necesitan, por ejemplo, procesos de autenticación, donde tienen que ir a sentarse, hacer una cola para sentarse con el registro civil, firmar convenio, etcétera, cuando Escritura Empresa tiene eso resuelto y se lo podría ofrecer en cosa de una semana. Y ahí las ganancias de eficiencia son grandes. Yo creo que, yendo a la parte de comunicación, yo creo que es difícil comunicar ganancias en términos de números, y lo que hay que comunicar son ganancias en términos de calidad de servicio. Eso es lo que la gente espera. Por lo tanto, el objetivo es, por cierto, ahorrar costos a la empresa y al sector público, pero el desafío es que eso se traduzca en un mejor servicio, porque eso es finalmente lo que la gente va a valorar. El resto son palabras que son más difíciles de internalizar. Bueno, tomando lo que dice Juan Cristóbal, cuantificar el número se puede, y se han hecho intentos, pero realmente el número es tan grande y a veces tan indirecto que son esas cosas en las que uno tiene que creer. Y si solamente se quedan, ¿cuánto vas a ahorrar? Finalmente tal vez no lo termina haciendo. Voy a dar un ejemplo. Dentro de todo este sistema de gestión documental que hemos hecho, bueno, uno de los trámites que hicimos es todos los permisos de importación para las industrias automotrices. Entonces, bueno, cuantificamos, ellos hicieron el cálculo de cuánto se ahorraban por no venir, a veces tenía que venir a Buenos Aires el trámite, eran 700 millones. Toda la industria, con el presidente delante, le dijo, no nos interesan los 700 millones, nos interesa la certeza que nos da el trámite, verlo, poder hacer una intervención en el trámite, tomar vista, contestar, estar en línea viendo el funcionario que lo tenía. A ellos les importaba mucho más el tiempo, y eso sí es difícil de cuantificar. Pero cuando uno va, y ahí, o sea, uno va al escritorio, por ejemplo, contaban, ¿no? El escritorio de empresa, y uno tiene que pensar en verdad, es esto, lo de UK, ¿no? Es todo. No puede estar pensando cuál es el trámite que tiene más retorno. En esto que hemos visto de la gestión documental, y entro un poquito, lo que hemos hecho es separar la producción de documentos por un lado y tenerlo todos en un gran repositorio. Y por el otro lado, poner los negocios. Pero el negocio es un expediente, es una carpeta, y en verdad lo que requiere, solamente lo que requiere el denominador común de todo ese mundo, es el derecho administrativo. No importa cuál proceso. Si el derecho administrativo se cumple, eso funciona. Entonces uno va por todos, tiene que ir por todos. Nosotros tenemos que terminar esto, me parece a mí, yo soy convencido de esto, no empezar a tratar de cuantificar, decir cuál sí, cuál no. Son todos. Y esto es lo que le he hecho a mi gobierno todo el tiempo. Olvídense, no me traten de cuantificar nada. Van todos, todo es todo. El mundo va digital. Entonces no empecemos a ver dónde ahorro, dónde no ahorro. Lo tenemos que hacer porque nos quedamos atrás. Y necesitamos ofrecérselo al mundo privado, porque el mundo privado necesita un Estado más eficiente, más rápido, más sano. Porque además, todo lo que está, y digo en papel, y les voy a dar un ejemplo de Chile, que la otra vez lo hablaba con el ministro, el papel, y en la Argentina es un problema serio, en Chile obviamente es mucho menor, lleva corrupción. Y esto le pega muchísimo al mundo privado. Es imposible cuantificar, pero la transparencia que tiene, que todos los documentos del Estado sean digitales, que lo puedan ver de cualquier lugar, que cualquiera lo pueda hacer, que esos documentos, si hablaban de interoperabilidad, puedan interoperar, porque interoperar datos, si estructuramos todos los datos, bueno, pero es difícil porque tiene que ir. En cambio, si uno hace que todos los documentos del Estado, y por eso digo una sola plataforma, todos, absolutamente todos los documentos del Estado están en una sola plataforma, la interoperabilidad es muchísimo más fácil. Sobre todo en un país como Chile, que esto dijo que, bueno, digamos, Estados Unidos es federal, la Argentina también, eso es bastante complejo, pero Chile es unitario, con lo cual tiene solucionado un problema enorme. Entonces, el permiso de uno, el permiso del otro está en una sola, la interoperabilidad es automática. Se termina, porque la interoperabilidad de datos, les juro que hay que trabajar mucho. En cambio, el otro solamente, nosotros en la tramitación estamos poniendo que uno tiene como un Google Drive, donde uno dispone los documentos, uno decide a quién le dispone todos los documentos que uno tiene en el Estado a terceros, a un banco para que abra una cuenta bancaria o para que haga un trámite frente a la aduana o lo que fuere. Cuando uno tiene todos esos documentos. Entonces, el concepto este de cuánto se ahorra, yo realmente lo atacaría. Sinceramente, son todos, no hagan más el cálculo.
Y el ejemplo que hablábamos con el ministro... Te vamos a y llevar a termino, nuestras discusiones con la Dirección de Presupuestos, Sí. para que sea nuestro canciller. Son todos, no, pero le doy el último ejemplo, Chile Compra, al cual nosotros nos copiamos un montón de compras. Y es bárbaro, y la verdad, estén orgullosos de Chile Compra. Chile Compra sigue comprando con expediente papel, porque tiene que aumentar en papel. Y adivinen una cosa, si apagan el sistema, ¿pueden seguir comprando o no? La respuesta es sí. Porque el acto administrativo agarran un papel, lo llenan, lo firman, lo ponen y siguen comprando. Lidera el papel. Cuando hay papel, gana el papel. Porque la legalidad está en el papel. El otro es solamente una guía. Tenemos que matar eso. Entonces tenemos que apuntar a que todo el Estado digital no se distingue qué monto, no se calcula más. Es una política de Estado. Muchas gracias, Eduardo. En ese contexto, y también agradeciendo las preguntas muy provocadoras de la audiencia, voy a hacerle una pregunta especialmente a Pelayo y a Joseph, que creo que nos pueden ayudar a mirar este fenómeno desde otra perspectiva. Desde el Estado se ha puesto mucho hincapié en la digitalización de trámites, de interoperabilidad, de modernización, de firma electrónica, entendiendo que nuestro público son los ciudadanos que merecen ahorrar tiempo, tener que hacer menos trámite y que además nosotros tengamos una labor más eficiente. Pero ¿qué requiere Chile desde la perspectiva tanto de la mirada académica como desde país digital para combinar estos esfuerzos de digitalización con los temas ya de transformación digital en serio? ¿Qué debería hacerse durante el próximo periodo? ¿Qué debería mejorarse? ¿Qué debería institucionalizarse o no institucionalizarse? Pero ¿qué es lo que se ve tanto desde la Universidad de Chicago como desde País Digital sobre este cuestionamiento? Es una gran pregunta. Yo creo que es fundamental acá que demos todas las herramientas claves para el emprendimiento. En la medida que sigamos empujando con mucha fuerza la capacidad emprendedora del país, eso va sin duda a apoyar la transformación cultural que va a ir, porque es lo que está pasando en el mundo en la transformación digital. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo. De repente, cuando uno piensa en pensemos digital, digital by default, hace que todo lo pensemos de manera distinta. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos desde País Digital es, tenemos que ser capaces desde el mundo del gobierno de eliminar todas aquellas trabas que impiden que pequeños emprendedores puedan partir. Y que grandes emprendedores, hablemos de las grandes compañías, puedan realizar sus nuevos proyectos. Muchas veces lo que nosotros vemos, producto de una falta de modernización del Estado, es que va frenando la capacidad emprendedora de los grandes empresarios. Entonces, el primer punto es, tenemos que poner todos los elementos que estén en nuestra mano para que el país tenga una capacidad emprendedora, y esa capacidad emprendedora con mucha innovación. Segundo punto. Y creo que esa segunda pata va muy de la mano en cómo nos conectamos mundo académico, mundo público y mundo privado. Nosotros en Chile, todos ustedes saben, tenemos solamente un 0,38% de I+D, una de las tasas más bajas, la más baja de los países de la OECD, pero muy baja a nivel mundial. Y de eso solamente un tercio es del mundo privado, 2/3 son del gobierno. Entonces, tenemos que ser capaces de, junto con traer más la combinación entre las universidades que aportan esa investigación y las empresas, de desarrollar proyectos en conjunto. Déjenme contarles un proyecto parecido al que quizás contaba, yo, para que lo vean en Chile, digamos. En la Universidad del Desarrollo nos asociamos con Telefónica. Telefónica es una gran compañía generadora de datos. Bueno, ellos no estaban ocupando sus datos de la movilidad de todos nosotros, de manera anonimizada por la ley de datos, para poder entender cómo es el movimiento en la ciudad. Lo que hicimos fue que la universidad tomó los datos y creamos una plataforma que se llama Movio. Esa plataforma lo que permite es, teniendo los datos de todos los que estamos en Santiago, evaluar la movilidad y esa data entregársela al gobierno. Hoy día el gobierno usa un mecanismo que se llama encuesta de origen-destino, ni les puedo contar el costo que significa, y es una encuesta presencial. Imagínate, y se hace una vez cada 10 años y eso rige todo, por ejemplo, todo el circuito del transporte de Transantiago. Cuando nosotros tenemos una plataforma hoy día con data real al segundo, que permite entregar la información por segundo en línea de cómo se está moviendo la ciudad. Entonces pensemos, por ejemplo, en eventos grandes, no sé, lo del Papa. Cómo el Papa te cambia la ciudad para una encuesta. Origen-destino es absolutamente imposible de tener en la mano. Bueno, hoy día tiene el Estado en la mano, dado que tenemos los datos, la posibilidad de hacerlo. Entonces, hablamos mucho desde País Digital
dejemos de usar la guata y empecemos a ocupar la data como un cambio, como un cambio propuesto para el país, digamos. Entonces, emprendimiento, innovación. Y tercero, y acá hay un tema súper fundamental para Chile, que es la productividad. Nosotros estamos tremendamente preocupados por la disminución de la productividad en los últimos 15 años en el país. Creemos que la adopción tecnológica va a ayudar, pero no es solo eso. De hecho, si uno mira la realidad americana, la realidad europea, uno ve cómo están adaptando tecnológicamente las nuevas capacidades con mayor velocidad que nosotros, pero a pesar de eso tampoco se están pegando grandes saltos productivos. Y ahí obviamente viene el punto tercero, que es la educación. Creemos que es fundamental armar un cambio cultural, y esto lo vemos con mucha preocupación desde las universidades, en lo que nuestros hijos están estudiando o van a estudiar y en las capacidades que tenemos hoy día en aquellos que estamos en el mundo del trabajo, digamos. Hoy día la universidad ya no termina cuando tú sales de la universidad. Esto es un tema permanente que hay que estar en el día a día actualizándose y capacitándose, y tenemos todavía quizás muy metidas en la cultura, yo tengo un título, y ayer me sorprendía cuando en la presentación del gabinete, se fijan, presentaban los títulos. Eso es lo más anticuado que hay. Hoy día los títulos son una renovación permanente. Esto ya, el que tú seas ingeniero, el que seas psicólogo, el que sea, hoy día el modelo es design thinking. Entonces, ¿cómo yo soy capaz de realmente tener esta transformación cultural que me permita entender la sociedad de una manera distinta? Es lo que nos puede pegar un salto de manera productiva. Muchas gracias. Joseph, lo mismo, y solo te pido que hables un poco más lento. Sorry. Make it slow. Okay, thank you. So I think that some points were certainly brought up here that I agree with. Well, university, yes, universities are important, I'm going to say. And one of the nice things there that I had talked about before is the people that are in the organization are such a key component for your success. And as you're bringing new people in from universities who have been exposed to some of this work and have seen what you're able to do with it, then that is going to transform things. In addition, updating data systems and bringing everything together in a central way is really important. But this goes back to like the U.S. experience, that in some ways we're not able to do that. We don't have an identification card for everyone in the country, which would give us a common ID. So if Joe Walsh is an extremely common name in the U.S., I'm nowhere near being the most famous Joe Walsh in the city of Chicago, let alone the United States. And it's really difficult to know that it's me in Chicago, let alone in Michigan or in New York or in California or some other place. Like being able to do some of that would be really helpful, at least at a higher level. And then I think that one of the biggest things is kind of where we're going right now is successes. So we do a lot of projects with governments. I mentioned the police project before, which was a big success for Charlotte. And now we have other departments who have joined. And now there's a company that's starting as a result of that. Like, we don't want to do that work, so we're just spinning off a company, and they're going to work with police departments because other police departments have seen the success that can come of this, and now they're already asking, like, what can we do? We do have discussions every year. We run a summer fellowship program. It is coming up again. We're looking for partners to work with this summer. And we go through these scoping calls with partners. You know, what problems do you face? How might data solve this? Most of the time, we're not able to partner with them for a variety of reasons. I would say 10% of applications we end up accepting, and that can be organizational, it can be data, it can be something else. But some of those organizations, we've said, you know, we think that you can do this, but you simply don't have the data, for example. And then they go ahead and they invest in data, and they've come back to us a couple years later and said, okay, we now have data. Can we work together? And we have. So I think that having some of these success stories that we're able to point to, it can be a big motivator for organizations to make the investments that need to be made. Muchas gracias, Joseph. Quiero hacerle una pregunta también de dupla. Y le voy a pedir a Juan Cristóbal que se olvide por unos 5 o 3 minutos de que asesor del Ministerio de Economía, para que nos dé una respuesta más que tiene que ver con su expertise, su experiencia. Y también esta pregunta es para Pelayo. ¿Cuáles deberían ser los aspectos a relevar en un futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología
para que sea realmente un aporte a la transformación digital del país? ¿Y cómo se debería relacionar con el resto de los ministerios sectoriales en los ámbitos productivos, economía, minería, etcétera? Buena pregunta. A ver, yo creo que lo complejo del Ministerio, creo yo, de Ciencia es que hay una solicitud que lleva bastante tiempo del mundo de la ciencia de aumentar los recursos. Hay una sensación de que han sido un sector, no quiero decir olvidado, pero que tiene una demanda todavía insatisfecha. Y por otro lado, hay un resto de demanda del resto del país de decir, bueno, necesitamos que el Ministerio de Ciencia o los científicos hagan mucho más de lo que están haciendo. Entonces, por un lado, le decimos, ellos nos están diciendo, necesitamos más para hacer lo que nosotros, nuestro punto de partida, pero a la vez necesitamos que den un salto hacia conectarse más con el mundo de la empresa, a resolver desafíos del país. Por lo tanto, el punto de partida es complejo, porque hay mucho que abordar. Yo creo que quien dirija ese ministerio va a tener que lograr un buen balance entre satisfacer esta demanda que tiene el mundo científico, que es una demanda que va a ir creciente porque hay un gran número de personas jóvenes que se están doctorando y que van a volver al país y que no van a encontrar tremendas oportunidades porque simplemente no las hay. Y a la vez hay un país que está diciendo, bueno, hay una serie de desafíos en distintas materias, no solamente en materia productiva, que requerimos la ayuda de la ciencia para resolverlo. Por lo tanto, que tenga esa tarea de liderar el ministerio va a tener que hacer un buen balance entre esas dos cosas. Así que ¿Debería estar innovación dentro del ministerio? ¿Ciencia, tecnología e innovación? yo, ¿Me estoy metiendo la pata de los caballos? No importa. yo siempre, mi postura siempre ha sido de que no, que hay un componente de la innovación empresarial que creo yo está bien arraigada en Corfo, que va muy de la mano el emprendimiento, que va muy de la mano con la empresa de menor tamaño, y hay una cierta cultura, hay una forma de trabajo, hay una organización que está muy desplegada en el territorio, y yo creo que hay un riesgo de perder todo eso y llevarla a una organización que todavía tiene que comenzar a pensarse a sí misma. Por lo tanto, yo tengo un buen diagnóstico de la Corfo, creo que todas las evaluaciones de IPRE, la Corfo queda muy arriba en su programa de innovación. Hay mucho que mejorar en términos de simplificar sus trámites, de hacerle la vida más fácil a las empresas, pero hay capacidades que yo creo que hay que construir sobre eso y no destruirla. Por lo tanto, creo que el proyecto llegó a un cierto balance en decir, mira, hay una innovación de base científico-tecnológica en la cual yo llevo del laboratorio, empaqueto o valido una idea, la empaqueto, la dejo lista después para entrar al mundo de la empresa, y hay un siguiente camino que está más en el mundo de la Corfo, que creo que es acercar eso a procesos productivos, llevarlo hacia afuera, hacerlos conversar con emprendedores, y me parece que es su domicilio natural para eso Corfo. No, mira, yo creo que la política es el arte de lo que se puede y con las etapas que correspondan, digamos. Yo parto con ese statement. Y yo tengo la sensación de que el Ministerio de Ciencia es fundamental para Chile, es estratégico, digamos. Y lo primero que no podemos hacer es que esté aislado de la sociedad. Por tanto, una de las cosas que tenemos que ver, Chile tiene muy buena producción científica, lo que pasa es que es poca. Y muchas veces nos pasa que tenemos que ser capaces de escalarla. Entonces, el Ministerio de Ciencia también tiene que ser aquel motor que no solamente permita y apoye y contribuya y con los recursos, y obviamente aumentando recursos, ojo, pero en la medida que las capacidades para recibir esos recursos también estén, porque yo no saco nada. Me encantaría triplicar el presupuesto de todo el mundo científico, pero si no están los científicos preparados para recibir esas platas, la verdad es que va a ser fondos que no vamos a aprovechar bien. Entonces, lo que es fundamental acá es tener la fuerza de decir, empujemos con mucha fuerza la producción de ciencia, junto a eso empujemos con mucha fuerza la transferencia tecnológica. Es fundamental que aquellas capacidades buenas que tenemos en Chile instaladas seamos capaces de traspasarlas hacia afuera, digamos, y armar buenas redes internacionales. La ciencia no es una producción local, es una producción absolutamente global, hoy día está conectada 100%. Por tanto, es fundamental que tengamos una capacidad de transferir nuestras tecnologías y
cada vez más seguir uniéndonos con mucho más fuerza a lo que está pasando en el mundo en producción científica. Eso es un primer punto. Segundo, nosotros creemos que la producción científica no solamente se produce en un laboratorio con alguien encerrado, aislado en la montaña, digamos. La producción científica va muy de la mano con las necesidades de las empresas. Por tanto, también creemos que tiene que haber una producción científica que vaya en respuesta a las necesidades empresariales, digamos. Y esa producción científica, que es una producción científica aplicada para las necesidades empresariales, requiere que haya mucho más conectividad entre el mundo de la ciencia y el mundo de las empresas. Y ese es un segundo punto que tenemos que trabajar con mucha fuerza. Y eso es nuevamente lo que hablábamos al principio, un cambio cultural, porque no estamos preparados. Muchas veces nosotros nos educaron en un silo, en una carrera, en un formato, como los caballos, digamos, y aquí lo que hay que hacer es ampliar la mirada y no solamente mirar la producción científica local, sino que ser capaces de tener conocimiento de lo que está pasando en la producción científica global. Y por último, de verdad creo en el fondo que este ministerio está llamado a ser un ministerio súper estratégico desde el punto de vista de productividad del país. Por lo tanto, requiere una transversalidad con todos los ministerios, requiere conversación permanente con todos los ministerios y por eso, más allá del presupuesto que va a tener, que probablemente no va a ser el presupuesto que tenga el Ministerio de Educación o el Ministerio de Bienes Nacionales, por lo tanto va a ser un presupuesto menor, pero sí va a tener que tener la capacidad política de estar muy, muy vinculado con todos los ministros de manera de poder ir atacando uno de los puntos más estratégicos que tenemos en Chile, que es la baja productividad que estamos teniendo. Gracias, Pelayo. Chile es uno, o sea, dentro de los países de la OCDE está por bajo, por cierto, y nuestras empresas también comercializan poco a través de las plataformas. Está por bajo los estándares que tienen que ver con la alfabetización digital, por decirlo. Y eso básicamente es por 3 factores, que son los mismos por los cuales Chile tiene variables importantes de desigualdad. Una es la territorial, otra es de género y otra es de la empresa, o sea, cómo las empresas utilizan las plataformas. En el ámbito territorial, el Estado hace un enorme esfuerzo por proveer infraestructura habilitante para que en este caso todos los territorios tengan la misma calidad de servicio, como la fibra óptica y otros. Y en el caso de género, bueno, Pelayo es un portavoz de desafíos como el premio Inspírate, que premia a las mujeres en tecnología, porque además solo el 4% de las mujeres en el mundo están en los temas de tecnología. O sea, si ya va a quedar personas desempleadas o ciertas labores no se van a seguir haciendo y ya estamos en una desventaja como país, imagínense nosotras las mujeres estamos en una mayor desventaja. Esta realidad no es distinta a la que ocurre en el resto de los países latinoamericanos. Nosotros hemos buscado fórmulas de mitigar esto que vemos como una dificultad. ¿Cómo lo está haciendo Argentina? Que tiene una base territorial geográfica parecida a la nuestra, donde también hay lugares donde es complejo llegar, y entendiendo también que si ya existe una brecha educacional, si alguien se queda abajo de la alfabetización digital, claramente se queda a años luz en un analfabetismo difícil de remontar. Argentina tiene el mismo problema, lo dijo Joseph, que es un país federal, con lo cual ese es un problema grande porque son países, son soberanos, tienen constitución, bandera, Corte Suprema, algunos. Ahí está. Así que bueno, por un lado el Estado Nacional está tratando de aumentar lo que es la conectividad, o sea, una red, porque lo primero es, si no hay conectividad no hay mundo digital, no lo puede haber, pero no depende solamente del Estado, sino también del mundo privado, y Argentina en eso no está muy bien. En cuanto, me preguntabas, o sea, hacías el comentario de género, yo te diría, en la Argentina no es así eso, en el Estado tenemos más mujeres trabajando en sistemas que hombres, eso no sé si es un dato, pero no he escuchado nunca este problema de que no lo tenemos percibido como un problema, que las mujeres no están incorporadas en el mundo digital, al menos tengo 80.000 problemas, pero parecería ser que ese no lo tenemos, y no te sabría decir cómo hacer para incorporarlo, porque se han incorporado naturalmente, digamos, creo yo. Y en el tema educativo,
comparto con Pelayo de que porque los estados han tratado de ir a esto de, bueno, tenemos que conseguir más programadores y tenemos que conseguir más gente de la computación, y parecería ser que con las herramientas que están surgiendo y con un montón de cuestiones es mucho más ecléctico, y de hecho yo tengo muchísima gente trabajando para mí y no más del 10 o 15% de los que trabajan para mí son gente de sistemas. El resto tengo ciencias políticas, sociólogos, abogados poco, pero algunos tengo, inclusive algunos abogados. Y ahí me meto en lo que viene, porque si llegamos a tener un mundo o un Estado, ¿no? Por lo menos me refiero al Estado, al gobierno, completamente digital, cosa que, más o menos para darles una idea, que hicimos en este año y pico, es todos los ministerios, que son en Argentina 23 ministerios, más 90 organismos, todos están completamente digitales. Me faltan 80 organismos más empresas del Estado que pienso terminar este año. O sea, pienso terminar este año después de 2 años, realmente 2 años, porque el primero, que todo el gobierno sea completamente digital. Y esa penetración, digamos, hace que eso es lo que permite sacarlo todo, como yo decía hace un rato, hacia el público. El público se adapta mucho y entonces ahí entramos en el segundo nivel. ¿Y por qué digo que tiene que ser esta educación muy ecléctica y no me preocuparía tanto en la formación si está orientado para un lado? Es en todo el mundo que viene de la inteligencia artificial. Y el presidente de FOFOFA lo comentó al principio. Nosotros ahora necesitamos un montón de gente que piense, y abogados también, en términos de esto, y escribanos y demás. Por ejemplo, una experiencia que estamos haciendo ahora es que defensa del consumidor, cuando hay litigios o cuestionamientos, estamos empezando a trabajar a enseñarle a la máquina que cuando, y como son escritos, que lean los escritos, no es información estructurada, porque la información estructurada es más fácil, la información no estructurada, que lo leo y que la máquina dé un primer juicio. Y eso va a pasar. Pero para que eso suceda, no necesita gente de sistemas, necesita gente que comprenda los textos y que le enseñe a la máquina a entender los textos. Entonces, me parece que los estados han estado pensando mucho. En la Argentina, por ejemplo, cuando veo, tenemos un déficit de programadores y nos sube el costo. Bueno, pero finalmente, qué sé yo, las empresas te logran programar en un hub en la China o en la India o en algún lado y bueno, te llegará. Hasta eso es más fácil. Lo más difícil es tener en el terreno gente que piense, me decía Pelayo, en términos digitales de muchas formaciones, ciencias políticas, comunicación y demás, y que esa inteligencia la pueda volcar, porque hoy en día hay muchas herramientas para que eso suceda. No es tanto este problema de si la educación son estrictamente, para mí, gente de sistemas. Por ejemplo, con solución, inclusive con abogados, la solución me vino a mí, pero les doy un ejemplo de cómo era, más que la tecnología está. Cuando hicimos las SAS, las Sociedades Anónimas Simplificadas, estas en línea, lo primero que exige la ley, es una novedad en Argentina, que el libro sea digital, todos los libros, inclusive el libro de actas. Pero el libro de actas es privado de la empresa. ¿Cómo doy fe en un libro digital que no lo lleva un escribano, un notario, pero el Estado tiene que decir qué es? Porque tiene que ver el acta 1, el acta 2, piensen en el libro de directorio. Bueno, lo que se nos ocurrió, y esto discutiéndolo con abogados y demás, es generamos un hash, un M5, le pasa al Estado, le dice acta 1 de tal fecha, este es el hash lo subo a un blockchain y lo guardo. Entonces, mañana hay un acta de directorio que quiere dar un poder, la empresa se lo manda a su notario, el notario lo único que tiene que hacer es bajar el recibo digital, ver si ese PDF es el original y listo. Y le encontramos la vuelta entre algo multidisciplinario para terminar con estos libros con lobleas obsoletas del siglo XIV. Pero la discusión no era, la tecnología estaba toda. Sabíamos generar hash, existía el blockchain, y le estamos encontrando más y más lugares. Por supuesto que los notarios están muy nerviosos. Yo les digo que no pierdan el cliente, ¿no? Que se suban, que entiendan, porque ellos tienen el cliente. Y el cliente mucho no entiende, te llevo el libro, ¿viste? Decirle te llevo el libro, en verdad hacen lo mismo todo digital. Tengo la gran lucha, lo dije el otro día en el colegio de escribanos, de que vayan al protocolo digital. Ellos quieren copias digitales y yo quiero protocolo digital. El Estado lo necesita. Cuando viaja un menor en inmigraciones, que el poder esté ahí en línea. Que es esto que llega alguien con un papel. Es una cosa del siglo XXI.
Entonces, me parece que esto de la educación lo tenemos que empezar a ver desde otro lado, que estuvimos hasta hace 15 años discutiendo esto y queríamos todo tipo de ciencia de la computación y solamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y para mí es algo de toda la sociedad ahora. Y necesitamos todas las disciplinas y los tenemos que poder incorporar. Entonces, me parece que viene un cambio mucho más fuerte, lo tenemos que mirar para mí de otro lado. Muchísimas gracias. Josep, ¿cuál a tu juicio podrían ser ciertas luces o ciertas ideas que pudiese socializar respecto de la trazabilidad digital? ¿A qué voy con esto? A cómo hacemos política educacional sobre el tema, cómo hacemos política industrial sobre el tema, cómo hacemos política desde la universidad, en particular desde la Universidad de Chicago, sobre estos temas, que finalmente tú logres visualizar cómo después esa suma de esfuerzo genera saltos cuantitativos en esta materia. Before I answer that, if I can go back to something else that was discussed as well as gender. I think that some good points were brought up, that it doesn't matter so much for certain types of problems. So if you're working on something really simple, this is from our experience. If you're working on something really simple, like you want to build a very simple web page, and you're going to collect data, and you're going to store that information in a database, it doesn't matter so much. But like what we're doing, artificial intelligence, people are talking about quite a bit, is going to matter a lot more there. And some problems that have happened, some Accenture, a big consulting company, right? They built a system and they did not have diversity, gender or racial, ethnic. They built this system and you wave your hand in front of it. They didn't have any black members on the team. And then it turns out that they never tested it for a black hand, so the black hand didn't work. Like the computers simply didn't recognize it. That's a very simple example of where it can matter. I think it also matters when we're bringing people in. I mentioned the summer program. We do a lot of training, and we intentionally try to bring in people with different backgrounds. So we have a lot of computer scientists because they're going to work with databases more. They're going to have much stronger programming experience. We also bring in social scientists, which is mentioned. They're going to have very different experience. They're going to have a better sense of the problem quite often and things that we should be looking at, which is so key because if we're building these artificial intelligence models or machine learning models, we need to know kind of what to look for. We can build a lot of things on it, but if we simply don't look there, it will never be incorporated and fixed. Like the police project, just as an example, turns out like suicide calls. The more suicide calls that a police officer goes on, the higher risk the officer is. And we never would have known that if we didn't have that additional input into the project. And so in one way, it really is key, I think, to bring women in, even on that first piece, where if all that you care about is building the web page and the database is not so important, but to build the skills that it takes to do that, and then take it to the next step, which is like these smarter systems. I think that like that pipeline is going to be pretty important. And then the second question is, like training. Training about traceability of this information, that is a tough question, and I'm not sure I have a good answer on that one. So I think that no one is doing a very good job of that right now, including a lot of universities. People are not doing comparisons of how things are done right now and how they're going to be done. A lot of the standards that are created for these smart systems are not applied to what's being done now, which seems kind of silly. So if you, at least in the United States, a lot of the writing that's being done about like machine learning, for example, people say like, oh, these things are error prone or they're racist is a thing that often comes up, which yes, that's probably true. And the question is, how does it compare to what's being done now? And not as much attention is being given there. Like humans are involved in the process right now. They're racist. Like the outcomes that are happening are racist. And so on all these dimensions, I think that there needs to be a better comparison of what's happening now and what needs to happen with these systems. I'm not sure that, I'm not aware of any great answer to this at the moment, but if anyone else has a great answer, I'd love to hear it.
Bueno, como hemos visto, muchísimas gracias, como hemos visto, el hecho de que los temas de la transformación digital requieran el trabajo público-privado no es una declaración de buena crianza. Claramente el Estado tiene una preocupación enorme por crear toda la infraestructura habilitante que permita, tanto física como a través de políticas públicas, cerrar ciertas brechas que hagan que todos se sientan y puedan ser parte de este mundo digital. Y por otra parte también tenemos que regular el manejo de datos sensibles. Había muchas preguntas sobre cómo podíamos tener, no en línea, pero sí interoperables, datos de PDI, Carabineros, Justicia, por ejemplo. Y claramente eso obedece a manejo de datos sensibles. También nos hace refrendar la idea de que tienen que seguir adelante las agendas digitales públicas, que no solo están en el ámbito de derechos, de acceso, de equidad, sino también en el ámbito regulatorio, en el ámbito productivo. Y también desprejuicia, a mi juicio, la discusión sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología o Ciencia, Tecnología e Innovación, que ya no es solo un tema de otros, de los científicos, de I+D, que uno parece que estuviera lejos. Es un tema que también, como termine siendo esta estructura y esta institucionalidad pública, va a determinar cierto enfoque de políticas públicas donde todos los que estamos aquí, en función de sus preguntas, tienen algo que decir. Se me quedaron algunas preguntas en el tintero que espero que puedan contestarlas en el café, sobre temas como estándares, sobre certificación digital, sobre aspectos de transformación digital, sobre aspectos más puntuales de escritorio empresa. Así que invito a nuestros panelistas a que puedan quedarse en el café a responder estas preguntas. Traté de poder poner en contexto las que salían más repetidas o aquellas también que podían ilustrar de mejor manera y guiar de mejor manera la conversación. Le agradezco a Juan Cristóbal, a Eduardo, a Pelayo y a Josep esta conversación y también a Sofofa por hacernos parte de este relato y de esta construcción que, como bien decíamos, no se hace desde una sola vereda, se hace en la co-construcción público y privada más allá de la declaración, porque de otra manera no es posible. Así que muchísimas gracias y que tengamos un excelente resto de jornada.